No es suficiente con la Constitución ni con la agenda legislativa que se deriva de ella, porque hay un componente educativo fundamental. Así se expresaba la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, en la conferencia de prensa que daba inicio a la 14ª edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia. Una frase que alude a la necesidad de formar y sensibilizar en torno al respeto por la orientación sexual y la identidad de género de cada persona, al tiempo que se propone una reforma legislativa para que todas y todos en Cuba puedan disfrutar del ejercicio pleno de sus derechos en los diferentes contextos de actuación sin exclusión alguna. Con esta idea abrimos ventanas informativas en esta emisión de Enlace Cuba. Las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia han tenido el propósito de visibilizar, combatir y superar toda forma de discriminación y violencia por motivos de género, así como promover las acciones y los resultados del trabajo institucional, político y gubernamental de Cuba a favor del respeto a la dignidad plena de las personas con sexualidades no heteronormativas. Y la más reciente, a las puertas del debate y aprobación del nuevo Código de las Familias en Cuba, puso su foco de atención en este tema. Uno de los proyectos necesarios para la transformación de la sociedad cubana es la aprobación de un nuevo Código de las Familias, acorde a los preceptos recogidos en la Constitución de la República, refrendada en 2019. Varias son las razones para reformar el derecho familiar a partir del análisis de otras disciplinas como la sociología, demografía, filosofía o psicología. El principio del pluralismo familiar necesita ser ampliado en un cuerpo normativo que aporte mayor fuerza a esas pluralidades. El derecho de familia sienta las pautas para la protección de los sectores más vulnerables. Un nuevo código daría cauce a la Constitución. Se verían reflejados no solo los modelos familiares, sino también la manera en que se conforman hoy las relaciones al interior de cada hogar. Este nuevo código protegerá a la pareja que prefiere mantener una unión de hecho, elemento que actualmente no tiene reflejo jurídico o amparo desde el derecho. Se reconocerán y ampliarán los derechos de las personas de la tercera edad y su autonomía a decidir, y se regularán las relaciones paterno y materno-filiales ante situaciones de discapacidad. Por otro lado, ofrecerá mayor protección a los adolescentes y a su vez defenderá los discrímenes por razones de género, identidad sexual, identidad de género o por cualquier otra de naturaleza similar, pues es importante reflejar lo que sucede en cada una de nuestras familias. La voluntad política y gubernamental existe, solo se requiere de mayor diálogo y educación por parte de la población para conocer el impacto que esas y otras limitaciones tienen en el interior de la sociedad. La diversidad necesita respeto e inclusión. En los últimos años es evidente la vinculación de este activismo con la vida legislativa del país, y ello se demuestra en la aprobación de la comisión que trabajará en la conformación del nuevo Código de las Familias. Esa es la forma de apostar por una sociedad que reconozca los derechos para todas las personas sin distinción, un ejercicio que demuestra equidad y justicia social. Lisbeth Penín Matos, especial para Enlace Cuba. Este es mi nieto Bruno y yo lo quiero mucho. Quisiera que se educara en un mundo donde los niños se quisieran, se apoyaran y que tuvieran un espacio sin violencia, que se respete la diversidad por escuelas, sin homofobia, ni transfobia. Yo me incluyo. Desde el 2008, el Centro Nacional de Educación Sexual organiza las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia para contribuir al desarrollo de la educación integral de la sexualidad y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales de todas las personas sin distinción, como ejercicio de equidad y justicia social. Cuán importante ha sido en el escenario cubano la labor de este centro para crear conciencia e incidir en la transformación de conocimientos y concepciones de modo que no sigan atravesando
atravesados por diversos prejuicios en torno a la orientación sexual, los diferentes tipos de familia, entre otros. Con el objetivo de visibilizar y combatir todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género, se realizan cada año en Cuba las jornadas contra la homofobia y la transfobia. Bajo el lema Todos los derechos para todas las personas, la edición actual promueve también las acciones y los resultados del trabajo institucional, político y gubernamental de Cuba a favor del respeto a la dignidad plena de las personas con sexualidades no heteronormativas. La edición 2021 ocurrió en un escenario particular debido a la promulgación en 2019 del actual texto constitucional que protege las garantías de las personas LGTBI con la regulación del principio de igualdad y no discriminación. El Centro Nacional de Educación Sexual inició la 14ª jornada con la certeza de que ninguna reforma legislativa puede avanzar sin un proceso formativo y de sensibilización que lo acompañe. Una constitución que explícitamente por primera vez habla de los derechos de las personas LGBTI, es decir, proscribe la discriminación por orientación sexual, identidad de género, sexo, género, y ofrece una más amplia protección, amplía la protección a los derechos de todas las personas. Desde el inicio de las celebraciones, el CNSEX convocó a activistas, especialistas, académicos y a la población en general a compartir paneles, forodebates y otros espacios, fundamentalmente virtuales, a raíz de las limitantes impuestas por la COVID-19. Centraron los debates el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres como oportunidad para enfrentar la homofobia y la transfobia, la familia, los desafíos de cara a una comunicación inclusiva y la relación entre derechos sexuales y fundamentalismos religiosos, entre otros. Los próximos debates y el referendo a propósito del Código de Familia en Cuba serán otro avance en el proceso de sensibilización y educación, por lo que apuestan las jornadas contra la homofobia y la transfobia cada año. Regla Abreu Gainza, Enlace Cuba. Abrimos una ventana para el diálogo y es que ya se une a nuestro enlace Manuel Vázquez, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual. Bienvenido a Enlace Cuba. De inmediato entramos en contexto, Manuel, y es que cualquier debate en torno al respeto a la diferencia, el reconocimiento, la garantía, la defensa, la protección de las personas desde su diversidad sexual pasa por el respeto a sus derechos. Entonces, ¿qué recursos o premisas consideras esenciales para la labor formativa en torno a esos derechos y cómo construir el consenso? La propia pregunta introduce un elemento complejo que es la búsqueda del consenso. Yo creo que en este sentido es importante comentar que en este tipo de debates los consensos son complejos. Y son complejos porque incluso desde mi perspectiva muy personal no son siquiera relevantes en tanto se trata de derechos humanos de personas que sin importar cuántas seamos, pues es urgente, es necesario y es relevante para el Estado cubano, sobre todo a partir de 2019, pues avanzar en el reconocimiento y garantía de sus derechos. No obstante, en cualquier debate que se tenga sobre este asunto, insisto, más allá de la búsqueda de un supuesto consenso sobre estos temas, yo creo que hay unos resortes fundamentales. Primero es la empatía, o sea, todos los procesos de discusión, de diálogo o formativos o de sensibilización tienen que montarse sobre dinámicas empáticas, o sea, que logremos trasladar hacia las personas que están siendo parte del proceso de discusión las necesidades de estas personas cuyos derechos están siendo abordados desde el propio debate. O sea, tenemos que lograr que las personas se ubiquen en el lugar de esas otras personas cuyos derechos necesitan ser reconocidos. Yo creo que otro de los recursos, otro de los resortes relevantes es justamente colocar sobre la mesa siempre la dignidad humana como el valor supremo en nuestro contexto para interpretar no solo la Constitución, sino el resto de las normas y también para llevar a cabo este tipo de debate. Digamos, garantizar, después de haber sido reconocidos en el texto constitucional, no implica que se expropien a otras personas de sus derechos. O sea, reconocer, garantizar los derechos de las personas con sexualidades no hegemónicas, con sexualidades que atentan
o que no atentan, que difieren, vamos a decirlo de esta manera menos confrontacional, que difieren de los patrones culturales sobre los que se sostiene el patriarcado, pues esos derechos no implican que restemos derechos a otras personas. Nadie va a perder sus derechos, al contrario, se trata de un proceso que va a incluir, se trata de un proceso de inclusión, se trata de un proceso en el que todas las personas vamos a tener, porque lo merecemos, todos los derechos. El artículo 81 de la actual Constitución cubana establece el derecho de toda persona a fundar una familia, así también como, Manuel, al reconocimiento y la protección del Estado a las familias, cualquiera que sea su forma de organización como célula fundamental de la sociedad. Entonces, un nuevo Código de Familia, ¿cómo garantizaría pues precisamente ese derecho reconocido ya en la Carta Magna? Bueno, justamente un nuevo Código de las Familias debería estar en sintonía con este artículo que me mencionas, este artículo constitucional que justamente reconoce la diversidad de familias que existen en el tejido social de la Cuba actual, que además no es una realidad nueva para nada. Son familias que se han estado organizando en nuestra dinámica social y que a partir de 2019 son relevantes desde el punto de vista jurídico constitucional. Y de manera muy acertada, pues el Estado reconoce que existen tantísimas configuraciones de familias como voluntades de personas y maneras distintas de expresarse el afecto entre las personas. Entonces, un código de familia tiene que estar en primera instancia en sintonía con esa pluralidad de familias. O sea, debe reconocer todas las configuraciones de familias que existan en nuestra sociedad cubana. Tiene que partir, por supuesto, del reconocimiento del matrimonio y de la unión también como figura jurídica para todas las personas sin ningún tipo de distinción, que por supuesto el matrimonio y la unión, la llamada unión de hecho, o la unión consensual o la unión no formalizada, la unión matrimonial no formalizada, no son los únicos resortes o el requisito indispensable para formar una familia. La familia va mucho más allá de eso, pero es un elemento que debe estar en un posible código de las familias. Yo creo que también un código de las familias debe pronunciarse sobre todas las maneras, o sea, sobre todos los elementos o todos los supuestos jurídicos que generan filiación, todos los procesos filiatorios, todos los temas relacionados a, por ejemplo, la adopción entre parejas del mismo género, que es algo que no está previsto en el vigente Código de Familia, que se sumaría al derecho del resto de las personas a adoptar. Yo creo que también la cuestión de las técnicas, el acceso a las técnicas humanas de reproducción asistida como un hecho que también genera filiación, como un hecho que también puede formar parte de la posibilidad de una persona o de dos personas de formar una familia. Yo creo que también el tema asociado a la protección de las violencias en el entorno familiar es básico para poder estar en sintonía justamente con este artículo 81, para poder estar en sintonía con esa protección a toda la diversidad familiar que está en el contexto social cubano. Y en todo este proceso, Manuel, ¿cuán importante ha sido la comunicación? O sea, ¿cómo concibes el ejercicio de la comunicación para formar y también sensibilizar sobre estos temas? Mira, la comunicación, esto lo he dicho en reiteradas ocasiones porque además soy un convencido de ello, la comunicación es una de las piedras angulares para los procesos de formación y los procesos de sensibilización. Procesos de formación y sensibilización que se pueden dar en disímiles lugares, no necesariamente, digamos, en instituciones educativas, en instituciones donde ocurren procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde esa perspectiva, digamos, de educación integral de la sexualidad, desde esa perspectiva más amplia de lo que es un proceso de educación, de lo que es un proceso de sensibilización, la comunicación es piedra angular, porque justamente la comunicación y todo lo que hay detrás de procesos comunicativos, todos los resortes tecnológicos, incluso los resortes técnicos más allá de la tecnología, vamos a decir, las maneras de hacer comunicación, yo digo que son un elemento que amplifica cualquier mensaje que persiga alcanzar en este contexto la justicia social y la inclusión de todas las personas. Por tanto, la comunicación y los procesos de comunicación
desde cualquier institución, pero quizás de las instituciones, vamos a decir, más potentes en la emisión de contenidos de este tipo, debe estar en sintonía con estos elementos que ya te he comentado. Tiene que estar en sintonía con la dignidad humana como valor fundamental. Tiene que estar en sintonía con el principio de igualdad y no discriminación, que está también constitucionalizado. Tiene que estar en sintonía con el principio de equidad. Tiene que estar en sintonía justamente con esa máxima que guía la construcción de la agenda de igualdad y justicia social del Estado y del gobierno cubano, que es justamente el logro de toda la justicia. No se trata de qué género soy o de qué raza soy, sino que se trata de qué clase de persona yo soy. Y la sociedad necesita que todo el mundo trabaje, porque mientras menos personas se incluyan dentro de los espacios laborales, pues menos fuerza de trabajo y de desarrollo para el país tenemos. Me incluyo por espacios laborales sin homofobia ni transfobia. ¿Tú qué estás esperando? El 17 de mayo pasado, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, miles de usuarios compartieron ideas en la red social Twitter, convocados por el Centro Nacional de Educación Sexual. Revisemos algunos de los contenidos que circularon posicionados con las etiquetas Familias Diversas, por todos los derechos para todas las personas, Familias Cubanas, un código inclusivo. Cientos de internautas participaron en el tuitazo convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual a propósito del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Incluido en el programa de la 14ª Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, logró sumar voluntades en defensa de los derechos sexuales y reproductivos para las personas LGTBI, así como sus derechos a formar familias diversas bajo el criterio de todos los derechos para todas las personas. Los participantes en el tuitazo lo hicieron bajo las etiquetas Familias Diversas, Familias Cubanas, CNSEX, un código inclusivo y Cuba, entre otros rótulos distintivos de la campaña a favor de los derechos para todos. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, saludó la conmemoración y escribió: Cuba está comprometida con la garantía de #todos los derechos para todas las personas. Por su parte, Óscar Silvera, ministro de Justicia de la República de Cuba, tuiteó: la igualdad y la no discriminación es principio fundamental de nuestra Constitución. Desde @CubaMinJus ratificamos el respeto a la orientación sexual e identidad de género. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, publicó: que el amor, la inclusión, la eliminación de prejuicios, el respeto, decencia y armonía en las familias cubanas fortalezca la unidad, el compromiso y el aporte al desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país. Cientos de usuarios de la red social Twitter se sumaron a la convocatoria con mensajes de amor y respeto, todos los derechos para todas las personas. Regla Abreu Gainza, Enlace Cuba. También como parte de estas jornadas fue presentado a través de las redes sociales el libro Paquito el de Cuba, una década de ciberactivismo, del periodista y activista Francisco Rodríguez. Con él nos unimos precisamente en este enlace. Bienvenido, Paquito. ¿Qué experiencias comparte Paquito el de Cuba luego de 10 años de ciberactivismo? El libro, básicamente, Paquito el de Cuba, una década de ciberactivismo, es un resumen de una selección de posts del blog con el mismo nombre que durante más de 10 años yo estuve haciendo desde el año 2009. Entonces básicamente es un libro que puede resultarles entretenido, tiene historias muy personales de mi vida como persona gay, como activista, como periodista, como padre, como persona seropositiva. O sea, va mezclando todas esas singularidades que se dan en mi caso, pero pueden ser las de cualquier persona, y un poco explica cómo ese proceso lo he llevado en mi vida, y también cómo a lo largo de ese proceso de crecimiento también he tenido la posibilidad de ir aprendiendo, de ir colaborando con distintas redes de activistas y tratando de que las personas comprendan los fenómenos de la diversidad sexual, de la diversidad de formas de constituir familias que podemos tener en nuestro país. ¿Crees que la sociedad cubana está más preparada ahora para darse un nuevo código de familias? Yo creo que hay un viejo mito que dice que la sociedad cubana no está preparada para estos cambios que se están proponiendo para el nuevo código de la familia. Yo creo que básicamente es una manera
esconder muchas veces prejuicios y de estereotipos y de incluso hasta de ciertas posturas discriminatorias que se enmascaran detrás de esta postura de que no estamos preparados. Entonces yo sí pienso que estamos, además se demostró durante la discusión de la Constitución y después en el referéndum en que se aprobó, que la sociedad cubana sí está preparada para esa Constitución que debemos ahora implementar con el nuevo Código de la Familia, para reconocerle los derechos a todas las personas, para reconocerle los derechos a todas las familias y para reconocer las distintas maneras en que tenemos y en que podemos ser personas plenas y felices aquí en Cuba. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este enlace. Tú no puedes permitir que en ningún lugar te discriminen por nada, por ninguna razón. Y he enseñado a mis muchachos a ser así también. Los he enseñado a defender sus derechos donde quiera que se paren. Desde aquí, desde el ballet Lisa Alfonso, donde las alas son para volar. Me incluyo por espacios laborales sin homofobia ni transfobia. ¿Tú qué estás esperando? Retomamos el diálogo desde el Centro de Prensa Internacional. Y es que las jornadas contra la homofobia y la transfobia se reconocen como el espacio más visible en la sociedad cubana para abordar estos temas referentes a la sexualidad. Pero el trabajo va más allá. Y quería que nos explicara, Manuel, qué estrategias de articulación, capacitación, creación y asistencia sigue el CENESEX precisamente para la educación y la comprensión de la diversidad y los derechos de todas las personas en Cuba. Las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, yo he dicho en algunos espacios que es un pretexto justamente para en un momento del año, aprovechando una fecha significativa a nivel global, que es el 17 de mayo, pues condensar lo que ha estado sucediendo en nuestro país en relación con los derechos relativos a la orientación sexual e identidad de género, y también es un pretexto para condensar, focalizar, quizás para alcanzar un clímax comunicacional en relación con estos temas. Pero definitivamente no es un asunto que nos deba o que nos pueda ocupar solo un mes del año. Es un tema que debe ocupar y que debe transversalizar las agendas de trabajo de las instituciones no solo del Estado, sino también de la sociedad civil. Y por tanto, desde la perspectiva de CENESEX, todos los temas relacionados con los derechos humanos relativos a orientación sexual e identidad de género están presentes en los pilares fundamentales que utilizamos para desarrollar nuestro trabajo. Con esto que te quiero decir que estos temas también transversalizan o forman parte de los programas de actividades que desarrollamos en otras jornadas que también son desarrolladas o impulsadas por el Centro Nacional de Educación Sexual. Por ejemplo, antes de las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, el CENESEX organiza las jornadas maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades. Y estos temas también están incluidos en esta jornada, claro, desde otra perspectiva o haciendo alusión fundamentalmente a las dinámicas que se dan en las familias más ligadas a las pautas de crianza, pero también estos temas están incluidos ahí. Después que terminamos las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, se comienzan a desarrollar las jornadas Hablemos de Sexualidad, Aprender para la Vida, que focalizan justamente en la educación integral de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes. Y también en este espacio de aprendizaje, estos temas son relevantes y son incluidos en los programas de actividades. Y lo mismo sucede en la última de nuestras jornadas, que son las jornadas que desarrollamos entre noviembre y diciembre, las jornadas contra la violencia de género y por los derechos humanos. Evidentemente es una jornada que urge, o sea, que es relevante, que es necesario que esté en sintonía con estos temas. A propósito, los debates relacionados con orientación sexual e identidad de género forman parte de la agenda social en muchos países. Cuando miras lo acontecido en Cuba durante la última década en relación con este tema, quería que nos explicaras cómo lo evalúas y qué vislumbras en el futuro. Mira, yo siento que aún seguimos viviendo en una sociedad patriarcal. No ha sido posible la implementación de una agenda de justicia social como lo que se ha implementado desde el 59 para erosionar totalmente el patriarcado como sistema de dominación. Si echamos un vistazo
a luchas históricas, por ejemplo, las luchas vinculadas a los movimientos de mujeres, las luchas vinculadas al feminismo o las luchas vinculadas a otros grupos históricamente excluidos, vamos a ver que han necesitado muchísimo tiempo para lograr que se reconozcan y garanticen un grupo de derechos que forman parte de sus prioridades como movimientos, como organizaciones, como incluso instituciones. Con esto te digo que es un proceso complejo, ese proceso de erosión del patriarcado, y nuestra sociedad sigue siendo una sociedad patriarcal. Sin embargo, yo, haciendo un balance desde mi perspectiva y desde mi experiencia en el CNSEX y también como activista, observo que es una sociedad patriarcal, pero que comienza a dar claros signos de erosión de ese patriarcado. Cuando usted observa, por ejemplo, un grupo de elementos muy concretos puede sostener esto que te estoy comentando. Por ejemplo, en 2012, en los objetivos de trabajo del partido, se incluye la no discriminación por orientación sexual como uno de los objetivos fundamentales. En 2017 se aprueba el PENDES, por sus siglas, o lo que es lo mismo, el Plan de Desarrollo Económico y Social de este país hasta 2030, y justamente la visión de desarrollo, la visión de sostenibilidad, se hace descansar, entre otros elementos, en un objetivo específico que apunta hacia la necesidad de enfrentar toda forma de discriminación, incluida la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y luego vemos un texto constitucional que reconoce expresamente la dignidad humana como valor fundamental, que reconoce el principio de equidad, el principio de igualdad y no discriminación de manera concreta, que el Estado asume la responsabilidad de generar políticas y normas jurídicas para atender y proteger y garantizar la inclusión social de determinados grupos de personas que están en estados de vulnerabilidad. Una Constitución que además reconoce la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, que para mí es el artículo, digamos, más revolucionario en el sentido de que obliga el repaso del resto del ordenamiento jurídico para ponerlo en sintonía justamente con este principio de igualdad y no discriminación. Un texto constitucional que, como tú me acabas de preguntar o como acabamos de abordar, reconoce la diversidad familiar y, por si fuera poco, reconoce al matrimonio y a la unión civil o a la unión consensual o como queramos llamarle, como instituciones jurídicas que son accesibles a todas las personas sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos en Enlace Cuba. Gracias a ustedes por la invitación. No hay ningún derecho a marginar a nadie, ni de un centro de trabajo, ni de la vida, ni de la sociedad, por su orientación sexual y su identidad de género. Súmate con el corazón. Con este testimonio cerramos nuestra conexión desde La Habana. Recuerde que seguimos activos en las plataformas digitales de Cubavisión Internacional. Hasta nuestro próximo enlace desde Cuba. Porque si no es aquí